Buenas tardes a todos, soy Alex Bruyel de Arcano. Tengo 20 minutos para explicaros lo que es primero lo que son los préstamos sindicados y lo que es el fondo de préstamos que gestionamos. Creo que unos de vosotros estáis invertidos y otros no todavía. Así que la idea es ir sobre esa asset class y la presentación del fondo en 20 minutos. Voy a ir rápido sobre Arcano, la casa donde trabajo. Arcano es un partnership que pertenece a sus socios, es independiente. En la parte de gestión de activos tenemos más de 9.000 millones bajo gestión y asesoramiento y 6 verticales de inversión: private equity, infraestructura, venture capital, crédito, inmobiliario y fiscalización, ¿vale? En la parte de crédito gestionamos 2.000 millones, invertimos en Europa, ¿vale? Nuestro enfoque son los préstamos sindicados y los bonos high yield europeos. Veis rápidamente la evolución de la gestión de los activos bajo gestión. En azul son los fondos líquidos, de los cuales figura el fondo que os voy a contar, y los fondos ilíquidos, que son fondos cerrados, donde el dinero está bloqueado durante un par de años, ¿vale? Brevemente el equipo, un equipo a la vez estable, bastante internacional y también ya senior, que son todas las personas que cubren los sectores, distintos sectores en Europa. ¿Qué son los préstamos sindicados? Son préstamos que cuando hay una operación corporativa grande por parte de un fondo de private equity, cogiendo un ejemplo, MásMóvil, cuando Cinven decide comprar MásMóvil por más de 5.000 millones hace un par de años, busca financiación. Ya hace años que es imposible contar con 2.000 o 3.000 millones de un par de bancos. Ningún banco va a meter un importe tan significativo en una sola compañía. Entonces, hay unos bancos que aseguran la operación, es decir, que el día de la firma garantizan los 3.000 millones de deuda y el día siguiente se ponen a venderlo a distintos inversores. Esos inversores son fondos como los nuestros, son otros bancos, son compañías de seguros, institucionales o vehículos de titulización, ¿vale? Entonces, el día de la firma de la compra de MásMóvil, Cinven viene con su cheque de 2.000 millones y con los 3.000 millones de la banca. Y la banca el día siguiente empieza el proceso de venta, de sindicación. Entonces nos manda toda la información sobre MásMóvil, cómo ha ido evolucionando en los últimos años, presentación del management, perspectivas, etcétera. Y si nos apetece, podemos invertir 1, 2, 3, 4, 5, 10 millones dentro del tramo enorme de deuda, ¿vale? Entonces nuestro trabajo consiste en revisar esa información y de las casi 700 compañías que hay en Europa que emiten ese tipo de deuda, pues decidir cuáles nos parecen las más atractivas, diversificando por tipología de compañía, por sector, e intentando tener un portfolio con unas 80, 100 compañías las más sólidas posibles, ¿vale? La diferencia brevemente entre un préstamo y un bono, la más importante es que el préstamo hoy en día es flotante. Flotante significa que es Euribor más un margen, pongamos 4%, ¿vale? Entonces, cuando el Euribor estaba a 0, pues este préstamo nos remuneraba un 4%, ahora que el Euribor está casi a 4%, pues nos remunera un 8%, ¿vale? A diferencia de un bono, que también un MásMóvil puede emitir un bono, pero el bono es a tasa fija, no se mueve. Entonces, cuando vaya subiendo los tipos de interés, obviamente el valor del bono baja por el coste de oportunidad, ¿vale? Un tema, ¿quién compra ese tipo de préstamos? Pues lo veis, son bancos, son CLOs y fondos de crédito, cuando por la parte de los bonos son sobre todo inversores institucionales, ¿vale? Lo importante es que esos préstamos son senior secured. Senior secured significa que tienen primer acceso al paquete de garantías. Las garantías son las acciones de la compañía,
las cuentas bancarias y los activos si los hay. Entonces, si volvemos al caso de MásMóvil, si mañana MásMóvil entra en concurso, iríamos contra el colateral, que son las acciones de MásMóvil, las instalaciones, aquí siendo una compañía de servicios, la red, y también las cuentas bancarias. Por eso estamos, obviamente, vamos en primer rango sobre este colateral. Pasa primero Hacienda, segundo los empleados, es decir, los salarios de los empleados, y tercero, todo lo que está garantizado, nosotros tenemos un primer acceso. Y luego habría, ¿quién iría detrás de nosotros? Los que están subordinados y, en último lugar, obviamente, los accionistas. ¿Vale? Ejemplos de compañías. MásMóvil Refresco, que es una compañía que produce las bebidas para Coca-Cola, Pepsi, para Lidl, etc. Burger King, la red de franquicias de restaurantes en Francia. Veis aquí otros nombres que obviamente os sonará: Verisur, las alarmas, Parques Reunidos, Kilutu también, las tiendas de alquiler de maquinarias, los relojes Breitling, T-Mobile, otra compañía de móviles, red de TMT. Son compañías que probablemente conocéis y son esas compañías que pertenecen a fondos de private equity tipo KKR, Cinven, PAI, Bridgepoint y que se financian a través de ese tipo de préstamo. Para que os hagáis una idea, el crecimiento del mercado de préstamos, eso es el stock de préstamos que hay ahora mismo, y esto es el stock de bonos a yield que hay en el mercado. ¿Por qué los dos han ido subiendo? Pues es todo el tema de la desintermediación bancaria. Hace 20, 30 años ese tipo de grandes compañías se financiaban exclusivamente con bancos y el BBVA que metía tickets muy grandes para financiar a grandes compañías. Hoy en día esto está desintermediado y acabamos nosotros prestando 2 millones a MásMóvil, a Burger King o a Verisur, ¿vale? A Securitas Direct. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de este tipo de instrumento? Beneficio, primero, es lo que creo que es la introducción. Yo no hablo catalán, pero creo que es suficiente para entender el riesgo de subida de tipos, el tema de la subida de tipos que justo se mencionaba antes. Al ser flotante, obviamente, el beneficio de ese activo es que va subiendo en cuanto vaya subiendo los tipos, ¿vale? Entonces, vuestra inversión aquí está protegida por la subida de tipos. Segundo tema, menor volatilidad. Y eso viene del hecho de que los compradores de esos préstamos son fondos como nosotros, bancos o cielos, que no suelen comprar y vender o rotar con mucha frecuencia. Por lo cual es un activo que por definición es menos volátil, ¿vale? Punto importante para los que quieren construir carteras y buscan menos correlación entre sus activos. Es un activo que ha tenido históricamente menos correlación con la renta variable y la renta fija a tasa fija. Es decir, que no sé si se dice, en francés se dice un fondo de armario. Es decir, que es un activo que lo tienes en tu portfolio, no te va a dar alegrías porque no tienes upside, pero cuando vienen maldades te suelen proteger, ¿vale? Y sobre todo descorrelaciona con otras clases de activos. Y creo que el punto ahora mismo que está aquí puesto es obviamente el tema de los cupones. Estamos ya a más de 7% de hecho de cupones. ¿Por qué? Porque los tipos están, y creemos que van a estar por lo menos un rato a niveles altos, por lo cual la rentabilidad es alta. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de instrumento? Primero, es riesgo de crédito, riesgo de que MásMóvil o Securitas Direct o Burger King tenga problemas y entre en default, deje de pagar y que vaya mal. Eso es común a cualquier tipo de compañía. Aquí estamos en compañías que no son investment grade, no son los Telefónicas y Iberdrolas de turno, o sea que por definición son compañías que tienen más riesgos. Y el segundo punto que es importante es el tema de la liquidez.
es un instrumento que es líquido, es decir, que si nos ponemos en Bloomberg para intentar comprar o vender, en cualquier momento yo puedo vender o comprar 1 millón, 2 millones, 3 millones de MásMóvil o de Burger King, eso no hay problema. Pero en momentos de estrés, en momentos tipo COVID, momentos tipo la crisis de los años 7-8, ahí sí que es un instrumento que se comporta casi como bonos, ¿vale? Donde hay más volatilidad. En momentos de volatilidad razonable de mercado se mueve poco, pero cuando hay un golpe muy fuerte, hay que pensar que ahí estamos todos en el mismo barco y se mueve como el resto de los activos, ¿vale? Yo creo que... Alex, Sí. como he ido recibiendo alguna pregunta de chat, Sí. si quieres te la hago, pero va un poco en relación a la liquidez que puede. Perfecto. Nos preguntan, dice, ¿por qué motivo se necesita un periodo de tiempo tan largo para tener liquidez en esta inversión? ¿No? Como que se Sí. tardaba entre 45 y 60 días para poder salir del fondo. Sí, se tarda, o sea, el peor de los casos son 45 días, es un mes desde la siguiente quincena. La razón es que cuando uno compra un bono, la liquidación del bono se hace el día siguiente. O sea, cuando uno compra un préstamo en el mercado, hay un banco que es el banco agente, que es el BNP Paribas o el Barclays de turno, que es el agente de todo el préstamo, que se ocupa de hacer el settlement. El settlement, la liquidación, se hace a 10 días después del momento de la compra, pero se suele retrasar. Entonces, ¿qué hacemos los fondos? Por si acaso de repente todo el mundo quiere salir del fondo, pues no podríamos el día siguiente devolver el dinero, como será el caso con un bono. Todo el mundo sale del fondo, el día siguiente vendemos toda la cartera, el día siguiente devolvemos todo el dinero a los inversores. Aquí tendríamos que esperar a que los bancos nos repaguen. No hay riesgo de precio, porque si vendemos la cartera, el bono lo hemos vendido a 100 o a 99, aquí nadie lo puede cambiar, pero tenemos que esperar a que recibir el dinero, que son, en general, son D más 10, pero suele estar un poco más largo. Por eso, nosotros la liquidez del fondo le damos un mes con un par de días para nada más poder devolver el dinero. Pero, insisto, no hay riesgo sobre el precio en el cual venderíamos, ¿vale? Eso es común a todos los fondos que hacen préstamos. Sería suicidario totalmente poder devolver el dinero del siguiente. Claro, perfecto. Gracias. Como os decía, son activos que históricamente, como veis, se han comportado cuando los shocks eran relativamente bajos. La subida de los tipos en 2018, el miedo a la ralentización del crecimiento de la economía generalizado en 2018. Veis aquí cómo se ha comportado las acciones, los bonos high yield y en verde las teclas que estamos comentando, los préstamos. Veis que es mucho menos volatilidad, pero es lo que decía, cuando hay un shock realmente muy fuerte, como fue el caso del COVID en marzo de 2020, pues la volatilidad es casi igual que los bonos y que la renta variable, ¿vale? ¿Qué ha pasado el año pasado? Yo creo que esta gráfica es muy interesante. En rojo tenéis la evolución del índice de los bonos investment grade, Iberdrola y Telefónica. En azul, clarito, los bonos high yield, que son los mismos activos que los que estamos invirtiendo nosotros, pero en formato bono, no en formato préstamo. Y en azul oscuro tenéis el índice de préstamos. Es decir, el índice de préstamos ha caído 3%, el índice de bonos high yield ha caído un 11%, y el índice de las compañías más seguras ha caído un 14%, lo cual no tiene ningún sentido. No tiene sentido si no hubiese la subida de los tipos de interés que han obviamente cambiado todas las reglas del juego, porque todo lo que tenía duración ha sido castigado. Por esa razón, un Iberdrola ha caído mucho más que un MásMóvil, ¿vale? Y veis en verde oscuro cómo se ha comportado nuestro fondo, que ha sido mejor que el índice. Nuestro fondo ha perdido 1,5% el año pasado, ¿vale?
Yo creo que hay pocos fondos en la renta fija en general que han tenido ese comportamiento. De hecho, en los préstamos hemos sido los mejores de Europa. ¿Qué ha pasado desde los últimos meses? Como os diría, y para tener un poquito de perspectiva, ¿no? Yo me pongo en vuestro lugar, oye, pues ¿qué puede pasar con ese tipo de activo? ¿Cuántas veces se ha perdido o ganado dinero? Pues aquí veis los últimos 12 años, 2022 fue el único año en el cual ese asset class perdió dinero, 3%, que os lo mencionaba antes. Todos los años anteriores ha ido ganando. Hay que volver al 2008, al año de la crisis financiera, para que sea un asset class que perdiese dinero, y el 2002 también, si acordáis, la burbuja de Internet, ¿no? O sea, más bien la recesión justo después. O sea, ¿qué quiere decir? Que en general es un activo, tampoco da saltos de alegría. O sea, hay años que ha tenido un 10%, pero no es un activo en el cual os podéis esperar un 20%, es imposible, porque esos préstamos cotizan cerca de 100 y no se pueden subir. Alguien que hubiera invertido a principios del 2022, que es un año horrible para todo el mercado, de hecho, hoy estaría en positivo, ¿eh? Estaría a 2,5, cuando el índice está a 1,4 y los high yield está a menos 8 o menos 12, ¿vale? Yo creo que aquí intentamos reflejar a la derecha, eso es la curva de los tipos de interés, ¿vale? Veis que a lo largo de los meses, desde los últimos meses, ha ido subiendo la curva, porque se ha visto que la inflación no estaba controlada y que los bancos centrales iban a subir los tipos de referencia, ¿no? Ha ido subiendo. Ha ido bajando, lo que no se ve bien con los colores, pero ha vuelto a subir. Y de hecho, aquí no está mayo, pero mayo hubiera subido todavía más. Ese tipo de curva es la que afecta el precio de los bonos, ¿vale? Los bonos a tasa fija. Mientras no afecta, en teoría, la evolución de los préstamos. Por eso, insisto, cuando más incertidumbre y más movimientos de tipos, ese tipo de activo es muy atractivo porque no, al ser margen más el tipo de referencia, pues no se mueve, ¿vale? Hoy en día los préstamos están dando un 7,3 de rentabilidad esperada a vencimiento sin riesgo de duración, cuando la renta high yield está dando un 4 con riesgo de duración y la renta investment grade está dando 1,8 con riesgo de duración. Lo que pasa es que el precio medio de los préstamos está mucho más cerca de 100 que esos dos activos, ¿vale? Siendo consciente del tiempo, voy pasando sobre nuestro fondo. Nuestro fondo tiene las características principales, es que es 100% senior secure, es decir, 100% con acceso de primer rango a las garantías, es decir, que no tenemos ninguna posición que esté subordinada, vamos siempre los primeros en cobrar en caso de liquidación. Y dos, es 100% flotante. Todas las posiciones son marcadas a Euribor más un margen, ¿vale? Y en cuanto a la gestión, lo más importante es que la gestión es particularmente conservadora. Nosotros tenemos 3 fondos en Arcano y ese fondo es el más conservador en su gestión. Es decir, que no estamos intentando maximizar rentabilidad cogiendo riesgo, porque no es lo que nos piden nuestros inversores por entrar en este fondo. Lo que nos piden es minimizar protección a la baja y coger cupones invirtiendo en compañías buenas. O sea que realmente 70% del fondo está invertido en sectores defensivos, que es muy importante. Esta gráfica es la evolución del fondo comparando con el índice de préstamos, precisamente para representar este estilo de gestión que tenemos. En verde es nuestro fondo y en azul es la evolución del índice. Veis que nuestro préstamo ha tenido, ese fue el peor momento del año pasado, fue octubre, ¿vale? No, es el momento en el cual estaba más bajo. Aquí nosotros habíamos tenido una sobreperformance comparando con el índice. Obviamente no tenemos la fórmula mágica, porque si invertimos en compañías más conservadoras,
perdemos menos, pero cuando el mercado vuelve a subir, obviamente no podemos subir más ni igual, tenemos que subir menos, ¿vale? Pero veis que hemos capturado 85 de las pérdidas y 92 de la recuperación, por lo cual estamos protegiendo contra el índice, y es lo que decía antes Joan Antoni, es un activo que tiene menos volatilidad, ¿vale? Eso creo que es importante que lo entendáis. Y de hecho, aquí, bueno, hemos quitado los nombres, pero son los principales fondos europeos comparables a los nuestros, y el año pasado tuvimos el mejor performance, ¿vale? ¿Qué hay en la cartera? Alguien que dice, oye, vale, me interesa, pero ¿qué tengo dentro? Pues tenéis ese tipo de sectores. Veis que el sector más importante es sanidad, luego es tecnología, luego son los servicios, educación, cable, media, etcétera. Es decir, que los sectores más cíclicos, más expuestos a la economía, como pueden ser bienes de consumo o construcción, pues representan una parte relativamente pequeña del fondo. Y si eso no es suficiente para convenceros de que el fondo es defensivo, lo que hemos hecho es coger los precios de nuestra cartera comparando con los precios del índice. Pues veis que nosotros tenemos, cotizando por debajo de 90, tenemos solamente 2% del portfolio, ¿vale? Cuando el índice tiene 14%. Veis aquí, se ve claramente que tenemos mucho más compañías que están cerca de 100 que el índice, ¿no? Al final, no estoy diciendo que es mejor o peor, o sea, digo que es un estilo de gestión y que el nuestro es más conservador. Si mañana todo el mercado sube muchísimo, subiremos menos, es que no hay fórmula mágica, pero en cuanto si vaya bajando, estaremos más protegidos. Y para acabar, ¿cuáles son las características del fondo a día de hoy? Es un fondo que tiene 186 millones de patrimonio, no tiene riesgo de duración, es decir, no tiene riesgo a subida de tipos, tiene 83 compañías en el portfolio. El yield to maturity, es decir, la rentabilidad a vencimiento, si no hacemos absolutamente nada, todas las compañías nos reembolsan en el momento en el cual nos tienen que reembolsar, y teniendo en cuenta la forma de la curva del Euribor, nos da un 7,9%, ¿vale? El vencimiento de la cartera es de 4,2 años. El cupón medio, el cupón es los intereses que recibimos de nuestras compañías. Recibimos 9,2. Veis que este cupón es inferior a la rentabilidad porque tenemos unas posiciones que están por debajo de 100. Entonces, hay un poco de apreciación de precio. Tenemos poco porque, si veis, el precio de la cartera está en 97,6, es decir, que casi, o sea, la gran mayoría de las compañías están ya casi cotizando a 100, ¿vale? Al precio de salida. Y recordar que es 100% senior secured y 100% flotante. 85% de los casos tenemos un mes con rentabilidad positiva, es decir, que hay poca volatilidad, ¿vale? Yo creo que sí, ya está. Nos han hecho otra pregunta de chat, sí. que yo te la traslado. Yo veo en relación, tú has dicho que la mayor parte de lo que estamos... Perdón. Mejor, ¿no? Sí. No, digo que tú has comentado que la mayor parte de los préstamos hacen referencia a empresas de sectores defensivos, ¿no? Yo creo que esta pregunta va muy relacionada con ese comentario. Dice, se habla que próximamente se podría producir una posible entrada en recesión en Estados Unidos y después podría haber un efecto contagio en Europa y que también se entre en recesión en la eurozona, ¿no? Ante este hipotético escenario, ¿cómo impactaría en el fondo en el caso de impagos de préstamos por parte de empresas que se vean negativamente afectadas por esa nueva recesión o coyuntura? Ya. Vale, pues, bueno, primero, el riesgo de recesión en Europa, yo no soy economista, pero yo creo que llevamos trimestres esperando que se caiga la economía europea, y nosotros llevamos trimestres revisando los resultados de las compañías del portfolio. Está claro que hay una ralentización de la economía, no puede ser de otra manera con la inflación y con el shock que hemos visto con el COVID, pero la realidad es que las compañías de momento están aguantando bien, ¿vale?
De hecho, nosotros en Arcano tenemos un economista jefe, no sé si unos de vosotros habéis oído hablar de él, Ignacio de la Torre, que fue el economista que bueno, que tuvo una posición muy contraria cuando en 2013, cuando España estaba en el punto de mira de salir de la Unión Europea, y tomó una posición totalmente contraria, diciendo que España tenía un potencial de rebound alto, y acertó. Bueno, todo eso para decir que Ignacio está convencido de que Europa, obviamente vamos a tener una ralentización, pero no vamos a entrar en una recesión, ¿vale? Y eso es cada vez más gente lo piensa. Lo que está claro es que yo leo muchos informes de analistas, etcétera. Yo creo que nadie prevé una recesión de la misma amplitud que la que hemos conocido en el 2007-2008. El sistema bancario es otro, o sea que podríamos haber una recesión, sí, tenemos que estar preparados, sí. A día de hoy todavía nos indica que la recesión, si la hay, será relativamente suave, ¿vale? En cualquier caso, nosotros nos pagan para prever ese tipo de riesgos y tener proteger. Entonces, recordar que aquí estamos en instrumentos que son otra vez senior secured. Para que el precio para que haya una tasa de impago, se tiene que haber perdido todo el valor del equity. Es decir, que en los 5.000 millones, para volver a mi caso de MásMóvil, tiene que haber perdido todo el dinero, en ese caso Simben, que son 2.000 millones, para que realmente deje de apoyar la compañía y que la compañía vaya en pago y que tengamos un problema. Y lo más importante es que esas inversiones son líquidas, es decir, que yo lo puedo comprar y vender. Me ha pasado vender compañías a 85, 90, pues sí, he perdido 10% sobre una posición. Tener impagos en la cartera, nunca, porque es líquido. Yo veo que la compañía va peor, momento dado digo, oye, pues ya, me cortó la mano en vez de cortarme el brazo dentro de un par de semanas, no creo que vaya a recuperar, y lo vendo. Durante el COVID vendimos compañías que han ido a impago, Swissport es una de ellas, y hemos aguantado otras que se han recuperado, como es el caso de Hotelbeds. Entonces, ahí es nuestra labor, obviamente, de prever y de minimizar, pero lo importante es que si hay impagos, los hay todo el rato. Telepizza es una de ellas, Pronovias son compañías españolas que han ido hace poco en impago. Primero se recupera dinero, porque estamos senior secured, y en cualquier caso no es nuestro ámbito de inversión. Habéis visto, nosotros invertimos a compañías que están a 97, 98, es decir, que no invertimos en compañías que están en nivel de estrés. Si empieza a estar en nivel de estrés, lo más normal es que la vendamos, ¿vale? O sea que no. Eso aplica quizás a inversores que aguantan más las caídas o que se agarran. Nosotros en ese caso vendimos. Y otra vez, tenemos 70% de sectores defensivos. Claro, entendemos que no hay nunca un componente especulativo a la hora de decidir comprar, ¿no? Un préstamo sindicado. No, porque si compras a 100 MásMóvil, lo mejor que te puede pasar es que te paguen los intereses y que luego te reembolsen, pero nunca vas a tener algo más que esto. Entonces, tengo siempre que pensar en el downside, porque no hay upside. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio para él. Pues entonces pasamos a la siguiente ponencia. Gracias. Gracias.